Hola y bienvenidos a Este Oeste. Bueno, pareciera que en nuestro país hay suficiente espacio para encajar una crisis por semana. En esta semana renuncian dos ministros claves. Uno de ellos es Alberto Fuentes Knight, quizás la estrella del gabinete, un secretario ejecutivo de la presidencia, que recién nombrado también renuncia por orden de captura pendiente, y para meterle más presión a la olla gubernamental, el presidente del Congreso, Roberto Alejos, también renuncia al comité ejecutivo de la UNE, mientras que casi simultáneamente los rumores de la posible renuncia del secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, se acrecientan. En el ámbito empresarial, el cierre de una operación minera, atendiendo las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afecta aún más la ya de por sí alicaída imagen internacional de nuestro país, y con ello se complica la tan necesaria atracción de inversiones para generar empleo y productividad. Sumado a esto, la presión financiera para enfrentar los daños ocasionados por la tormenta Ágata, con un déficit fiscal de casi 500 millones de quetzales, pues complican naturalmente al gobierno para lograr consensos en un Congreso dedicado más a recomponer sus fuerzas de cara al próximo proceso electoral que otra cosa. Bueno, ¿hacia dónde va Guatemala? ¿Cómo hemos llegado a la situación actual que vivimos? ¿Es posible alcanzar un gran consenso nacional con los principales jugadores de todos los sectores? Intentaremos analizar todo lo anterior con nuestro panel de hoy, el presidente Vinicio Cerezo, canciller Fernando Andrade y el consultor y político internacional Julio Ligorría. Señores, bienvenidos. Señor presidente, usted que ha tenido la oportunidad de estar adentro del Palacio y tener el mando, la responsabilidad de ser un presidente que también tuvo que bregar en momentos de crisis, en su opinión, ¿cómo ve la situación actual comparada con las que usted vivió en su gobierno y qué experiencias podemos aprender, qué experiencias podemos traer a esta particular situación que vivimos? Bueno, yo me recuerdo muy bien de una frase que tenía un gran escritor guatemalteco que se llamaba Mario Monteforte Toledo, que decía que realmente en Guatemala no nos deberíamos de asustar por las crisis, porque es una manera más bien permanente de funcionar en política y en economía en Guatemala. Es decir, cuando no hay crisis se provocan, o cuando no hay crisis y no se provocan, las provoca el gobierno por decisiones que no están metidas dentro de un proyecto general, y eso ha venido sucediendo. La época de mi gobierno fue una cosa más complicada porque veníamos de una crisis, es decir, de un golpe de Estado, de un nuevo proceso electoral, la necesidad de la instalación de un proceso democrático y de muchas desconfianzas que existían entre el sector económico, otros sectores, la guerrilla que todavía estaba funcionando y el gobierno de la República que estaba tratando de presentar un proyecto de consolidación democrática y de reactivación económica del país. Y aquí está un poco el tema de fondo, es decir, yo creo que la diferencia entre el gobierno nuestro y los gobiernos que han venido sucediéndose posteriormente, las diferencias son dos fundamentalmente. En primer lugar, que nosotros teníamos un proyecto histórico para sacar adelante y algunos objetivos muy específicos. Y el canciller Andrade, que nos acompaña en este momento, pues es un canciller que también tuvo un papel importante a nivel internacional con mi gobierno. Se recordará que nosotros teníamos dentro del país y en relación a la región teníamos una política de búsqueda de la paz y de terminar con la violencia en cada uno de los países. Y tomando una idea precisamente del canciller Andrade, nosotros iniciamos una política internacional que se llamaba de neutralidad activa. No queremos la guerra, pero vamos a ser activos en función de la búsqueda de la paz. Internamente teníamos un proyecto económico muy claro, era reordenar la economía y reactivarla para crear fuentes de empleo y sacar adelante al país. Y la tercera del nivel político era establecer y consolidar para largo plazo lo que nunca había sucedido en Guatemala, el proceso democrático que se ha establecido, pero que a estas alturas del partido necesita una revisión, ¿no? Es decir, un replanteamiento. Yo creo que hay que rediseñar el Estado. Y el segundo elemento diferente era de que el gobierno era un equipo muy coherente, es decir, tenía un enorme nivel de coherencia. Había unidad. Había unidad, y ahora el presidente Colón decía que su equipo parecía un equipo del Mundial porque había muchos cambios, pero esto es un dilema serio porque
Lo que ha sucedido con los últimos gobiernos es que como no tenían equipo, tienen que integrar el equipo de diversas tendencias políticas. Le sucedió al presidente Arzú, le sucedió al presidente Berché, y está sucediendo ahora es que si hay diversas tendencias, entonces eso crea un sentimiento de falta de dirección clara en algún sentido. Es decir, y entonces nosotros podíamos manejarlo porque todos estábamos conscientes de la misma página, funcionando en la misma página. En este caso en particular, el problema es que las mayorías se han tenido que construir sobre la base de sumar grupos. Eso implica dividir el poder interno, y entonces al presidente le cuesta muchísimo coordinar a los diversos equipos que lamentablemente, como no tienen un mismo proyecto, empiezan a enfrentarse los unos a los otros y se producen crisis como la que estamos viviendo, además de la crisis siempre provocada por los grupos en la oposición o por los grupos económicos, y hay que decirlo, porque ese es otro tema importante en Guatemala. Para que no se tomen decisiones de fondo en relación a la estructura económica del país,